he rescatado mucha información de otros libros y textos y he hecho un collage, ¿no? ¿Ya? A ver, conexiones atornilladas y remachadas comparadas con conexiones soldadas, ¿ya? Bueno, entre ya las tres. La diferencia entre conexiones con tornillos y remachadas, las especificaciones son exactamente las mismas, solamente que las remachadas funcionan como tornillos de baja resistencia y con la ventaja de que la punta del remache es lisa, no tiene corrugado, entonces en los remaches cualquier cálculo es con área total, mientras que con tornillos, en algunos casos tengo que hablar del área neta del tornillo, ¿sí? Cuando el punto de corte de la conexión está metido dentro de la línea de falla o de la posible falla de la conexión, ¿sí? Entonces, por muchos años los remaches eran los más usados. ¿Qué pasa? Habían remaches de presión y remaches de calor. Ya los de presión, tú metías el remache en los dos agujeros que ibas a conectar y con una prensa, un alicate súper grande, los apretabas y quedaba rígidamente unida las dos piezas con un remache bastante duro y fuerte, resistente, calculado para tal efecto. ¿Ya? También los remaches se podía colocar en su lugar y calentarlos y los fundías en las estructuras. Era como un tipo de soldadura. ¿Ya? ¿Qué pasa con una conexión remachada? Y lo mismo pasa con una soldada. En el momento que coloco el remache o la soldadura, la estructura no la puedo desarmar. Si tengo alguna falla de algún elemento, tengo que desoldar y tengo que cortar y puedo perder 10 centímetros en cada extremo para soltar una pieza que ha sido remachada o soldada para no dañar la estructura de otra manera. En las conexiones con tornillos, ya un tornillo generalmente se ajusta por norma a la fuerza que dé la mano humana, ¿sí? Digamos un obrero joven de 30 años, ¿sí? Que lo apriete y lo fuerce con su mano, digamos una vuelta de mano, y después con la llave cruz o la llave inglesa o el torquímetro, darle una segunda vuelta, que sería el método más antiguo. Actualmente los torquímetros son como las elementos para sacar las llantas a lados de carrera. Tú los pones en un lado, sacan, a otro lado colocan y los colocas a una cierta presión. Entonces, para apretar un tornillo le pones, por decir, 30 PSI, libras por pulgada cuadrada, y en el momento en que llega a 30 libras se para, vas apretando los tornillos a una presión uniforme que viene de diseño. Entonces, la máquina, el torquímetro. Esos torquímetros tipo taladros, antes venían con cables que había que enchufarlos abajo y subir el cable 20 pisos hasta el piso 20 para apretar. El día de hoy son como los celulares, son inalámbricos, los cargo en un cargador toda la noche y para el día siguiente me aguantan unas 6, 7, 8 horas de ir apretando tornillos. Es un método muy cómodo de trabajar. Con la gran ventaja es que si falla en mi estructura, me equivoqué del elemento que estoy haciendo, está subdimensionado, suelto el tornillo, saco el perfil, pongo un nuevo perfil y lo vuelvo a atornillar, ¿sí? Entonces, pues, hago un puente en un pueblito, una ciudad que tenía un carril, la ciudad necesita 4 carriles, lo desarmo el puente, me lo llevo a un pueblito donde necesito un camión por hora y lo puedo volver a armar, ¿sí? Puedo agarrar un puente, desarmarlo, si está con tornillos, y volver una torre, ¿sí? O sea, puedo hacer muchas cosas. Cuando está soldado o remachado, la conexión es como una conexión fija, como un empotramiento, y es más complicado sacarla. Entonces, un poco esa explicación viene acá en el texto de este documento, ¿sí? Donde hablo que, por ejemplo, para que una persona pueda trabajar colocando tornillos, tiene que, no necesita especializarla. En 15 minutos explicas cómo hacerlo, le das el torquímetro, le das un cinturón de seguridad y se sube a apretar los tornillos a una presión que incluso se la programas en la máquina, ¿no? Entonces, tienen una gran ventaja cuando la mano de obra es cara, ¿sí? Yo puedo mandar a una persona y colocar 1 millón de tornillos en un día, ¿no? Como ha pasado en un puente en Michigan, en Estados Unidos, que un puente que tenía más de 1 millón de tornillos lo han armado, lo han apretado violentamente en poco tiempo, ¿sí? La soldadura y los remaches tienen un problema, que tengo que usar calor, tengo que derretir los filetes de soldadura, ¿sí? ¿Ya? Los electrodos, ¿sí?
Los remaches tengo que calentarlos y tengo riesgo de quemaduras, incendios, necesito una compresora, necesito equipos pesados, ¿sí? Entonces, en este capítulo vamos a ver el tema de tornillos y remaches de pasada, porque el remache es como un tornillo ordinario común, ¿sí? Son del tipo H107, los remaches son A501, A502, tiene un número más alto, pero son remaches, ¿ya? Los tornillos ordinarios y comunes eran tornillos que tenían cabeza cuadrada y el palito torneado. Muchas veces colaba con soldadura la cabeza a la patita del tornillo, pero de esa manera, con el riesgo de que una pieza mal unida entre la cabeza y la patita hacía mucha presión, se descolaba, volaba la cabeza y me quedaba con el palito del tornillo a un lado, ¿no? Y poco a poco estos tornillos H107 fueron reemplazados por los tornillos de alta resistencia, que estoy mostrando ahora en pantalla. Hay dos tipos de tornillos, los de alta resistencia, que es carbón con tratamiento térmico, y los de muy alta resistencia, que fuera de ser carbón con tratamiento térmico, también tienen aleaciones de otros materiales y la resistencia y capacidad portante se sube en gran forma, ¿sí? Los tornillos A325 y A490, ¿ya? Son tornillos que van desde media pulgada hasta 1,5, ¿sí? Son los mismos, solamente que los más grandes, los más gordos, tienen la dimensión A449 y los más flaquitos A325, pero son exactamente lo mismo, ¿sí? Mientras que el A490, como tiene aleaciones, tiene mejores resistencias y sus dimensiones también son un poquito más amplias, porque llegamos hasta 2 pulgadas, un poco mejor en variedad y disponibilidad que los A325. Entonces, tenemos dos tornillos, vamos a ver las especificaciones posteriormente, ¿no? Entonces, aquí una explicación cómo se fabrican los tornillos, ¿sí? Para que la puedan leer. Hay una especie de un extracto que he sacado, le he puesto historia de tornillos de altas resistencias, he sacado unos datos de cómo poco a poco los tornillos empezaron a sobrepasar su necesidad a los remaches, que prácticamente se han descartado, y le hacen una excelente competencia a las soldaduras, ¿sí? ¿Ya? Aquí poniendo el dato de que en la construcción del puente Maquina en Estados Unidos se utilizaron más de 1,000,000 de tornillos de alta resistencia para armar un puente, ¿no? ¿Qué ventajas tienen los tornillos de alta resistencia? Primero, lo que les decía, las cuadrillas de hombres, en vez de tener 4 personas colocando remaches, ahora hay que usar 2 personas colocando tornillos, ¿sí? La velocidad de colocar los tornillos es mucho más rápida que los remaches. Los remaches tienes que presionarlos, quedarte ahí, presionarlos mientras vas con tu maquinita, que ahora es digital, y apretas hasta que se te acabe tu batería, ¿sí? ¿Ya? En una conexión, si yo voy a usar 10 remaches y reemplazo por tornillos, seguramente voy a usar 6 o 4 tornillos. O sea, es mucha mejor resistencia y mucha mejor forma de conectar, ¿sí? El entrenamiento para colocar tornillos es mínimo. Yo puedo entrenar mucha gente rápidamente para hacer tornillos, apretar y colocar tornillos, ¿sí? ¿Ya? Entonces se puede aprender en pocas horas. No quiero colocar pernos de montaje provisionales, o sea, cuando yo estoy armando la estructura y la voy a soldar, para que no se me vaya cayendo una viga que esté en el piso 20, yo la tengo que colocar de alguna manera. Le hago un agujerito y la amarro con alambre o le pongo un tornillo provisional, ¿sí? Por ejemplo, la soldadura, la ventaja de la soldadura es que yo hablo de área total, ¿sí? Porque la soldadura es de mejor resistencia que el acero madre del perfil columna o viga que sea. Pero si tengo que hacer agujeros, estoy perdiendo el tiempo. Si hago agujeros, le pongo tornillos, ¿no? Es menos ruidoso que el remachado, ¿ya? Controlar todas las normas de medio ambiente, porque los talados estos tienen silenciadores, ¿no? El aparato es barato, cuesta unos 700, 800 bolivianos. Bueno, un aparato que te dura por miles de tornillos, no hay riesgo de fuego, no hay riesgo de quemarse con los remaches calientes, ¿sí? La soldadura es caliente también, corre riesgo de que falla, ¿no? ¿Ya? Las juntas atornilladas tienen esto que es muy, muy importante. El remache y la soldadura te generan conexiones empotradas, mientras que los tornillos, por la forma en que se aprietan y la fuerza que les das y la tolerancia que les das,
te permiten tener la posibilidad de que esa conexión se vaya suavizando y funciona a veces como una articulación o semiarticulación. Entonces, en vez de que el material se fatigue, los tornillos, las tuercas empiezan a soltarse. Cada 5 años en un puente voy y vuelvo a apretar las tuercas. Listo, ¿sí? No pasó nada. Entonces funciona más como una articulación. ¿Sí? ¿Ya? Para alterar una estructura, para ensamblar una estructura, desarmo los tornillos, me saco mis piezas y me las llevo como un mecano de La Paz al pueblito de Coroico. Y en Coroico vuelvo a armar mi puente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces es muy variable y muy útil la versatilidad que yo tengo con tornillos. ¿Sí? Los tornillos los puedo apretar fuerte, pesar fuerte, como los puedo dejar a media tensión. ¿Sí? Los dejo a media tensión, genero articulaciones que de repente mi proyecto está basado en articulaciones, no en empotramientos. ¿Ya? Hay una norma para hacer eso, una explicación que está acá. Los puedo hacerlos súper apretados, sin holgura, y aparte de eso, los tornillos tienen una excelente capacidad a la tracción. Por ejemplo, si yo cuelgo cualquier elemento de un tornillo de, digamos, de 3/4 de pulgada, ¿sí? Más o menos unos un poquito menos de 2 centímetros de diámetro, ¿sí? Yo le puedo colgar a ese tornillo, a un solo tornillo, 28.000 libras. Estamos hablando que le puedo colgar unas 12.000 kilos, 12 toneladas. En tracción puede llevar un tornillo de 3/4 de pulgada, de 2 centímetros de diámetro, más o menos, ¿sí? En tornillos a 3,25 y en tornillos a 4,90 de resistencia, llego de 28 a 35, tengo más del 25% más de capacidad, ¿sí? Entonces, la tablita que la uso para diseñar las conexiones cuando hay momentos, es súper útil porque me da la capacidad máxima de la tracción de los tornillos de manera individual. Entonces, aquí es explicación de los procedimientos. Hay métodos para tensar los tornillos, ¿sí? El giro de tuerca, lo que decía, con la mano le aprieto una vuelta hasta que esté duro y con la llave otra vuelta. Ese es uno manual, depende del músculo. Si el comienzo del tornillo es un joven de 30 años, le va bien. Si es un abuelito de 60 años, lo aprieta mucho menos, ¿sí? Pero son llaves calibradas, llaves que tienen, tienen una marca, un dial donde marca la presión de torque que le estás aplicando al tornillo, ¿sí? La apriete, ¿no? Y hay unos que vienen con indicadores, que son ya como con baterías que aprietas y metes y te da la presión en una aguja. Son altamente útiles para agilizar mi presión, ¿no? Un ejemplo de estos son las llaves con las cuales se sacan las llantas autos de carrera y en menos de que estacione el conductor y se seca el sudor de la frente, las llantas ya están cambiadas, ¿no? Entonces, este tipo de elementos tenemos. Hay un diseño alternativo de puentes de tornillos donde existen mezclas, tornillos con soldadura, tornillos con remaches, remaches con soldadura. Hay varias formas de hacerlos. Hay tornillos que se colocan en agujeros alongados para ir regulando la posición. Puedo ensanchar o cortar una mesa de trabajo de metal mecánica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay diversas formas de colocar tornillos. Evidentemente en nuestro ejercicio acá vamos a dedicarnos a los tornillos estructurales, ¿no? Vamos a tener dos tipos de conexiones, unas que se llaman de fricción y corte y otras que se llaman de aplastamiento o apoyo. La palabra fricción-corte es la misma, efectos de cálculo. La palabra aplastamiento-apoyo es lo mismo para efectos del diseño correspondiente. ¿Ya? Aquí hay una explicación, la mejor, fuera de esta explicación en texto acá, ¿ya? Fuera de las conexiones en corte y las conexiones en apoyo, tengo las conexiones mixtas. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, puedo tener conexiones de tornillos combinados con soldadura, tornillos combinados con remache, ¿sí? Y otras variedades que me pueden ocurrir, ¿sí?
Y ya les voy a mostrar, lo que es una conexión tipo apoyo y cuál es una conexión tipo aplastamiento. Está más abajo, pero esto es de subirlo acá arriba. Voy a copiarlo esto, muy abajo. Medio capítulo está aquí. Por ejemplo, una conexión tipo fricción o corte. ¿Qué pasa? Tengo una columna, es un ejemplo bien típico, vertical, que es un perfil de doble X, y la columna pasa del piso 1 al piso 2, piso 3, y me hago una columna de 12 metros de largo en una sola pieza. Cada 4 metros le pongo la viga que va a soportar el piso 1, el piso 2, el piso 3. Esta viga la apoyo directamente contra la pared de la columna, y para que no se caiga, agarro y le coloco un angular con una placa de refuerzo, atornillo la viga, atornillo la columna, y esta conexión es una conexión tipo fricción y corte. ¿Por qué? La resistencia para que la viga no se resbale ni caiga está dada por estos tornillos que están marcados con rojo, que la fuerza vertical puede romperlos transversalmente y hacer caer, ¿ya? Y es corte en los tornillos, o es la fricción que yo genero entre el angular y el vertical para que haya presión fuerte y la viga no pueda caerse. Entonces esta conexión se llama tipo fricción y corte. Puedo hacer el mismo ejercicio y hacer lo mismo, la misma conexión, tener una columna, la corto la columna a la altura que quiero, y más bien la viga la traspaso encima de la columna y le hago la misma conexión, un angular con su placa de refuerzo para la fricción, y atornillo a la base de la viga y al lateral de la columna, ¿sí? Acá me podría fallar. ¿Cómo podría fallar? Es cuando la viga se desplace de la columna y mis tornillos puedan fallar en esta línea horizontal que estoy marcando, ¿ya? En este caso, mis tornillos estarían fallando por la capacidad de apoyo. La viga se apoya en la columna, la viga se apoya en la columna a través de una L, mis tornillos están a presión vertical, ¿sí? No como el caso anterior que estaban en corte horizontal. Entonces se llama una conexión tipo aplastamiento o apoyo. La otra será una conexión tipo fricción o corte. Son los dos tipos de conexiones más comunes de tornillos, ¿sí? Hay una que es la mixta, ¿ya? Que por eso viene la columna, y porque al arquitecto le gusta bonito, hago que las dos vigas se junten en la mitad del perfil, las junto con una placa de unión y las monto sobre la columna. Entonces, ¿qué pasa? Para montarlas en la columna, le pongo un angular aquí a la derecha, un angular a la izquierda, lo atornillo a la base de la viga, en cada viga, y lo atornillo a la pared lateral de la columna, ¿ya? ¿Cómo fallaría esto? Voy a poner aquí, no se puede ver mi cursor, se rompería entre la unión de las dos vigas, continuaría hasta este punto y podría fallar por corte y fricción, o podría fallar por aplastamiento o apoyo, ¿ya? Entonces, en este caso yo tengo que analizar las fórmulas para ambos casos, para apoyo o aplastamiento, que es un caso, o para fricción y corte, que es otro caso. Y se llaman las conexiones mixtas. Yo tengo 3 tipos de conexiones, ¿eh? Me he saltado un poco varios capítulos para poder llegar a este punto. Déjenme ver otras particularidades generales. Ya lo que tienen acá es texto explicatorio de cómo funcionan las conexiones por tornillos, ¿sí? Entonces habíamos hablado de las conexiones tipo apoyo y corte, ¿ya? Yo había hablado después de las mixtas, que podían ser mezclas de conexiones, tornillos combinados con soldadura, tornillos combinados con remaches, o también remaches combinados con soldadura, etcétera. Pero para el caso de tornillos tenemos 2 casos. Los agujeros podían ser exactos, podían ser de ranura corta y de ranura larga.
ranura larga y ranura corta es la que me permite ajustar la posición de un tablero de metal mecánica, el ancho de mi tablero de corte, por ejemplo, o de trabajo, ¿ya? Y en el caso de ranura corta es una estructura muy alta, los tornillos óptimamente estoy calculando de que va a pasar perfecto el tornillo por la unión del agujero de la viga y la columna, pero a veces por el peso y la variación no puedo hacerle, entonces le hago una ranura un poco alargada, que se llama ranura corta, y con eso tengo tolerancia para mover mis tornillos, ¿sí? Entonces, el manual tiene explicaciones y particularidades para el diseño de estos tornillos especiales, agujeros especiales, ¿no? Entonces, puedo tener agujeros holgados, como les decía, tengo agujeros de ranura corta, tengo agujeros de ranura larga, sí, eso es para que voy ajustando. Y para cada uno de estos, me da la especificación, ¿sí? El diámetro del tornillo, ¿ya? Que es el estándar en dimensiones en 16 avos, ¿ya? Generalmente yo le aumento un octavo por problema del corte o de la falla humana al perforar el agujero. Entonces esto es el diámetro más un octavo, ¿sí? Como antes. Y las tolerancias para ranura corta y ranura larga para los tornillos. Sería lo que estamos viendo nosotros, que son los tornillos, digamos, circulares, redondos, ¿no? Aquí vamos a asumir que las cargas pasan por el centro de gravedad de un grupo de conectores, que es muy difícil a veces conectar dos vigas horizontales, una columna vertical, dos tirantes en diagonal que vienen, más la viga transversal, por ejemplo, un nudo en la construcción de un puente. Ese vamos a pensar. Las conexiones que no pasan por el centro del centro del eje neutro, las voy a explicar por separado al final, ¿sí? Aquí vamos a hacer, asumiendo que todas las casas pasan por el centro de gravedad, un grupo de varios conectores, ¿sí? Mis juntas podrían tener la siguiente forma, por ejemplo, una junta traslapada. Una placa con una placa, monto una sobre la otra, hago un traslape, hago un agujero, coloco un tornillo y las conecto, ¿sí? Cuando jalo esto, podría ocurrir lo que pasa en la figura de abajo. Lo jalo, el tornillo no se rompe, las placas por el esfuerzo empiezan a torsionarse, flexionarse y puede tener una falla por la flexión que me causa esta situación. Entonces, de repente, acá de este tipo sería mejor colocarle un segundo tornillo acá y un tercer tornillo acá para evitar esa separación y que todos formen parte integral. Eso ya depende del cálculo que vamos a hacer, ¿sí? Es la traslapada. Tope a tope agarro una placa, la uno con otra placa, y para eso le pongo una cubreplaca arriba, pongo el tornillo, mis cubreplacas llevan P medios. Si el espesor de este es 1 pulgada, cada placa debe llevar media pulgada, pero por el corte, para evitar fallas, de aumento al tamaño de las placas conectoras, un octavo más de la mitad de la principal. Si la principal mide una, la mitad sería media y aumento un octavo, se vuelve 5 octavos. Entonces, estas serían de 5 octavos y la principal sería completa, ¿sí? Yo puedo tener una conexión de este tipo, ¿sí? Puedo tener tornillos que pueden fallar horizontalmente, pueden fallar verticalmente, ¿sí? Esta, por ejemplo, es una de esas claves que decimos, esa tabla donde hay una tracción máxima que puede llevar el perfil, por ejemplo, para un puente grúa, para el armado del columpio de mi hijita, ¿sí? Yo haría esta conexión sobre una viga y colocaría una T y recién aquí colgaría el cable del columpio, ¿sí? Son cortantes simples, ¿sí? Hay varios tipos de conexión, por ejemplo, aquí hay cortantes múltiples, ¿sí? Yo agarro un perfil W para transmitir al otro perfil, le pongo una placa de unión en cada patín, le hago 3 pares de agujeros a cada lado y con eso conecto mi estructura. Puede en un lugar tener un perfil principal que está con la carga total, ¿ya? Que la puedo dividir en 2 placas AP medios o la puedo dividir en 3 placas AP tercios, ¿sí? Entonces, yo juego con eso y comparo el perfil más gordo con la P total, el perfil intermedio con P medios o el perfil más grande con P tercios. Son cosas que vamos a ir analizando.
Cuando fuera una junta atornillada se presenta el siguiente tipo de situaciones, ¿sí? Uno, puede fallar porque el tornillo no aguanta y las placas son más duras y el tornillo se parte y se separa la unión, como se ve aquí en la figura A, ¿no? En el otro, el tornillo puede ser bueno, las placas no están buenas y se puede fisurar y partir y separar la placa. Otro acá se me puede desplazar, el tornillo está para acá, la jalo y el tornillo y la placa pelean y el tornillo se alarga, ¿sí? Otra es que se puede alargar y se puede romper, como en este caso, ¿sí? Entonces tengo varios problemas que pueden presentarse en el tornillo, porque muchas veces el tornillo es más resistente que la placa o viceversa, ¿no? Me dan un segundito, por favor, para, ¿sí? La pieza de abajo se desplaza, las dos piezas se desplazan a otro lado, y el que falla es el tornillo que se parte en dos lugares, ¿sí? Entonces hay muchos tipos de fallas que pueden pasar, son unos ejemplos de unos casos más típicos, ¿sí? La separación entre tornillos y las distancias a los bordes de los tornillos están reguladas, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando en el capítulo 1 hicimos tracción, los tornillos podían ser alternados? La distancia de los tornillos en horizontal se llamaba el paso, ¿sí? Tenía 2 pulgadas, ¿ya? O variaba. Y el gramín era la distancia entre las filas, la distancia vertical, ¿sí? Cuando habíamos hecho el tema de tracción de perfiles, ¿no? Aparte de eso, la distancia al borde de un tornillo tiene que estar regulada por un cierto valor, porque está muy al borde, se puede rajar la placa y el tornillo dañar la placa, o si está muy adentro, puede no dañarse la placa, pero sí partirse el tornillo. Entonces hay unas distancias entre tornillos y la distancia al borde de los tornillos, ¿eh? La separación mínima entre tornillos es de 4 diámetros. Si el tornillo tiene 1 pulgada, ¿ya? ¿Sí? La distancia de ese tornillo, tornillo tiene que ser 4 veces 4 pulgadas, es la mínima, ¿sí? ¿Ya? Porque si no están muy cerca es demasiados tornillos, ¿sí? Y también hay una tablita donde te regula la posición para tornillos normales, tornillos agrandados, ¿sí? Y te da las distancias mínimas entre tornillos, ¿sí? En una tablita que da. También hay las distancias mínimas al borde. Si se desconecta, se vuelven a conectar, por favor. Hay las distancias mínimas al borde, ¿sí? Está regulado y te dice que al borde de la placa debe ser 1,5 a 2 veces. La norma me dice que la distancia mínima al borde es 1,5 o a 2 diámetros del diámetro del tornillo, ¿sí? ¿Ya? Estoy marcando acá, ¿ya? Anteriormente había dado que mis tornillos al borde, de centro a centro entre tornillos, era de 4 diámetros, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ese es un dato. Y la distancia al borde es 1,5 a 2 el diámetro de los tornillos, ¿sí? ¿Ya? Y aquí hay una tablita que de acuerdo al diámetro del tornillo, te da el tornillo y las distancias a los bordes, ¿sí? ¿Ya? Hay las distancias máximas al borde, en este caso 12 veces el espesor de la placa, ¿sí? ¿Ya? Pero que nunca superen 6 pulgadas, o sea, la máxima al borde no puede ser más de 6 pulgadas, ¿sí? Entre 6 pulgadas, 6 pulgadas estamos hablando de 15 centímetros del borde, es la distancia máxima que un tornillo está al borde de una placa para evitar que los extremos puedan levantarse, como mostramos un dibujo anterior en la junta traslapada. Se acuerdan que los dos extremos se torsionaban y se abrían. Para que evitar eso, tengo que respetar 12 veces el espesor de la placa, ¿sí? Son regulaciones y tienen sus tablitas de control, ¿sí? Sus especificaciones. ¿Ya? Son datos que son para la armadura, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo que les había dicho primero, conexiones que pasen por el centro de gravedad de una conexión, ¿ya?
tenía dos tipos de conexión, las conexiones tipo fricción y corte, y también tenía las conexiones tipo apoyo o aplastamiento. Entonces, los dos métodos, entonces la que usamos antes, una conexión tipo fricción es donde la falla de esta conexión es cuando estos tornillos que están sujetando horizontalmente resistiendo la fuerza B, colapse, la viga se resbala y se cae al lado de la columna. ¿Sí? Ese es el tipo fricción y corte. ¿Ya? Y el tipo aplastamiento y apoyo es como el dibujo aquí, es que apoyo mi viga sobre la columna, mi viga se apoya acá, y la falla sería cuando el soporte de la viga no pueda resistir, se aplastan los tornillos y la resistencia lateral falle y, y me falle por problemas de aplastamiento, ¿sí? Por apoyo. ¿Sí? Entonces, el trazo de la falla es más o menos lo que muestra la línea roja ahí. Y el caso, como les mostraba, mixto, donde como tengo una conexión que no sé si va a fallar verticalmente o si no va a fallar horizontalmente, yo tengo que analizar los dos juegos de fórmulas para conexión corte y conexión apoyo. ¿Sí? Entonces, basado en eso, vamos a ver. Cuando una conexión tiene uniones con momentos, el cálculo es bastante complejo porque un tornillo no está diseñado para fricciones en torsión. ¿Sí? Entonces, hay un cálculo exacto, pero hay unas fórmulas de ajuste. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo estoy conectando aquí posiblemente una columna aquí con una viga, ¿ya? Y para evitar llegar al punto donde la unión de los dos del momento es alto, lo que yo hago generalmente es coloco una fuerza diagonal para conectar la viga que está acá arriba con la columna que está acá. Entonces, ¿qué hago? En la conexión pongo acá un perfil L, por decir, con cierta inclinación, y le pongo tornillos. Por ejemplo, aquí le estoy poniendo 8 tornillos de 7 octavos. La falla de esta conexión es vertical cuando estos tornillos se rompen y la pieza no aguanta. Entonces es una conexión tipo fricción o corte. ¿Sí? Y la llevo y aquí me voy a montar con esta fuerza en una viga y voy a tener una conexión tipo apoyo. ¿Sí? Pero como hay momento en esta conexión, no solamente tengo la fuerza H horizontal y la B vertical, ¿sí? Sino que tengo un momento. Y cuando hay momento, ¿ya? Yo tengo que hacer un ajuste basado en esta forma. Entonces, en este tipo de casos voy a tener que hacer una fórmula alternativa para diseñar tornillos a la flexión, o sea, al momento. Y en vez de hacer el ejercicio largo, hay una fórmula de aproximación que, aunque es conservadora, me absorbe con tranquilidad el tema de los momentos en los tornillos, que es lo que menos quiero, pero evidentemente una conexión del tope de esta pieza con esta pieza, acá el momento es mayor y se va disipando horizontalmente y se va disipando desde la junta verticalmente. El peor momento es acá. Llevo mis fuerzas que se distribuyen en otra parte y aquí hago una conexión mínima. Pero para hacer eso yo necesito hacer unos ajustes para absorber los momentos. ¿Sí? Entonces, aquí entramos en lo que es la materia, el diseño de conexiones con tornillos. ¿Ya? Y voy a ir a las especificaciones, ¿ya? Y si me da el tiempo hoy día, vamos a hacer algunos ejercicios de cómo diseño, ¿ya? Primero voy a establecer las especificaciones técnicas para la resistencia de los esfuerzos admisibles de tornillos, ¿sí? Les decía que tenía tornillos A325 y A449, que son los mismos, solamente por el diámetro varía la denominación. Los A490, que son de alta resistencia, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya? Y también están los remaches, que son como son tornillos de baja resistencia. ¿Ya? Entonces, yo tengo dos tipos de conexiones tipo fricción o corte o conexiones tipo apoyo y aplastamiento. Los esfuerzos permisibles son dados por dos tipos de cosas. En una conexión, no sé si tengo por aquí el dibujito. Y aquí es acá.
Cuando yo pongo un tornillo y tengo una placa principal que estoy empalmando con esa placa y le pongo placas de empalme, yo coloco el tornillo, ¿sí? El tornillo tiene su rosca. En la parte central principal del tornillo, el área del tornillo es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Cuando entra la rosca, hay un área neta, ¿sí? Y cuando yo jalo, yo quiero que en este punto donde llevo P medios y en este punto donde llevo P medios, ¿ya? El tornillo está a su mayor capacidad. Entonces yo quiero que las cuerdas del estriado para la conexión no afecten al plano de corte, o sea, que las roscas estén fuera del plano de corte, de manera que yo pueda jalar y trabaje con área total aquí y área total aquí, ¿sí? Entonces esas conexiones, digo que la rosca está fuera del plano de corte. Ahora puede haber casos que no puedo evitar eso y la rosca está dentro del plano de corte, por lo tanto la especificación tiene que ser menor, ¿sí? Debido a eso, acá tengo dos diferentes situaciones. Cuando las roscas están fuera del plano de corte o cuando las roscas están dentro del plano de corte. ¿Ya? Cuando las roscas están fuera del plano de corte, yo tengo área neta total, igual al área total del perfil. Entonces yo tengo en corte los valores de 15, 20 y 12 para tornillos a 325, a 4120 y para remaches. Cuando las condiciones son de tipo apoyo o aplastamiento, que es el otro caso, me da mayor margen la norma y puedo trabajar con 22 KSIs para esos tornillos, 32 para estos, y los remaches, no importa la posición, porque los remaches tienen otro comportamiento y su conexión también es 12 KSIs. Esas son las especificaciones. En caso de que lamentablemente no me pueda evitar que las cuerdas estén en el plano de corte, ¿ya? En corte no hay problema, es lo mismo, ¿sí? ¿Ya? Pero en aplastamiento sí, porque está la rosca ahí, entonces estos datos, este de 20 baja a 15 y este de 32 baja a 27, ¿sí? No hago una línea para remaches, porque los remaches no tienen cuerda cortante, entonces los remaches trabajan con área total, por lo tanto no hay remaches que estén roscados, no son roscados, son tubitos lisos, ¿sí? Entonces, no, pues estas son mis normas de diseño de esfuerzos permisibles al corte para tornillos en conexión tipo fricción y para tornillos en conexión tipo apoyo, ¿sí? Entonces, de esta tabla vamos a sacar los valores para hacer el diseño de las fórmulas que voy a trabajar. Aparte de eso, mi tornillo puede estar a la tracción, ¿sí? Entonces, yo tengo para la 325, 4120 y para los remaches, una conexión tipo fricción que tiene estas resistencias a la tensión y los mismos valores se cumplen para las conexiones tipo apoyo o aplastamientos, ¿sí? El tornillo está siendo jalado, no importa cómo están las fuerzas, el tornillo tiene que resistir las cargas de tracción máxima, ¿sí? La tensión máxima en los tornillos, ¿sí? Que ya les ha dado la clase anterior, estaban en... estas son las resistencias, que les decía, ¿no? Que un tornillo de 3/4 de pulgada puede llevar 28 KS6. La misma tabla aquí, pero sacada del manual, para hacerlos a 325 y para hacerlos a 490, ¿sí? Es la tabla de las resistencias a la tracción. Después, ¿con qué fórmulas voy a diseñar mis tornillos? ¿Sí? Me dan un segundito, por favor. Condiciones en una conexión. Mis placas pueden fallar por tracción. Yo estoy jalando mis placas en una conexión y hay muchos agujeros, mis placas pueden fallar por tracción. Cuando decimos tracción, ¿qué habíamos hecho? Que la tracción es el área neta por el esfuerzo admisible, ¿sí? Después, los tornillos. En una conexión yo tengo dos placas conectadas y tengo varios tornillos. N tornillos que tienen una área total. Si mi plano está fuera del corte, uso el área total y aplico el esfuerzo permisible. Sería el corte en los tornillos, ¿ya? Y cuando tengo el caso de aplastamiento, conexión tipo aplastamiento, yo tengo que verificar el aplastamiento de las placas, que me está puesta esta fórmula que dice el número de tornillos por el diámetro de tornillos por el espesor de la placa
y por el esfuerzo de aplastamiento, que no lo he dado anteriormente, ¿ya? Las fórmulas verdes funcionan para las conexiones tipo fricción y corte, o corte, perdón. ¿Ya? Cuando tengo una conexión tipo aplastamiento, uso las dos fórmulas verdes y le aumento la fórmula amarilla porque es aplastamiento de las placas. De los datos que están aquí, simplemente un recordatorio. Área neta estaba dada por el área total menos n número de agujeros, más todas las diagonales de los agujeros alternados. Esto hemos visto en el capítulo de tracción, ¿sí? Y también decía que el área neta máxima que permite el instituto es el 85% del área total del elemento a ser conectado. FA en tracción es el 60% de FY, y cuando los tornillos son de una alta resistencia de 90 K6, arriba, prima que la especificación no debe superar el 50% del límite último. Nosotros para estructuras corrientes normales trabajamos desde 0,36 hasta 0,65, quizás 70. Entonces, prima el 60% de FY para la mayor parte de los casos, salvo que sea aceros de muy alta resistencia. El área del agujero, ¿qué hago? El diámetro del agujero lo incremento un octavo de pulgada, un 16avo por mi mal pulso y otro 16avo por el impacto de vibración que hace el taladro al agujero del agujero, ¿sí? Entonces, yo aumentaba el área del tornillo en el diámetro neto por el espesor del elemento que voy a perforar. El área del tornillo la calculo por el pi diámetro al cuadrado sobre 4. Y el esfuerzo de aplastamiento ¿ya? Está determinado por 1.35 veces el esfuerzo de fluencia de la placa o del elemento que quiero conectar, de ese aplastamiento, que viene que es la forma. Esas son mis formas. Aplastamiento. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna consulta, pregunta? Voy a usar mi computadora. Vamos a diseñar mis conexiones, ¿sí? ¿Ya? Entonces, tomo estas ecuaciones y tomo mis fuerzas de tracción en los tornillos y tomo mis esfuerzos permisibles para tracción en tornillos y mis esfuerzos permisibles para corte en tornillos, ¿ya? Las fuerzas de corte y tracción son las que voy a aplicar a estas formas, ¿sí? En estas formas, se fijan, el FT no aparece porque el FT lo voy a aplicar a las fórmulas cuando existen momentos y tengo una explicación particular para los esfuerzos cuando hay momentos, ¿sí? Vamos a usar... ¿Ya? En las ecuaciones anteriores, N era el número de tornillos, el FI es el esfuerzo cortante según la expresión de arriba, el DT es el diámetro del tornillo, el DA es el diámetro del agujero, el área A es el área de los agujeros, AT es el área del tornillo, ¿sí? El E es el espesor de la placa, patín o alma que está perforada, el TPL es el espesor de la placa, y Tmax es la tracción máxima del tornillo, que son datos que aparecen en las formas anteriores, ¿sí? La ecuación con doble asterisco, que es esta, la C, es solamente aplicable a las conexiones tipo aplastamiento. ¿Ya? Entonces, en aplastamiento, aunque sea una forma, dos formas, tres formas para diseñar. En conexiones tipo fricción o corte, solamente las fórmulas verdes, ¿sí? Para que distingan bien, les voy a poner una letra amarilla, ¿no? Entonces, cuando hay las conexiones tipo momentos, ¿ya? Yo tengo que corregir los valores del esfuerzo de corte en las conexiones tipo corte y el esfuerzo de tracción en las conexiones tipo aplastamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Para tornillos A325 y A490 es la misma fórmula, solamente que el valor es el esfuerzo permisible para tornillos de baja resistencia era 15 K6,
al cual le reduzco un factor que lo hace menor o igual a 15. Es el esfuerzo de tracción real por el área del tornillo dividido en el T máximo del tornillo. En el caso de 490, el valor ya no es 15, sino es 20. ¿Sí? En el caso de conexiones tipo apoyo y aplastamiento, yo optimizo el valor FT de la siguiente manera. En los tornillos A325 hago 50 KSI menos 1.6 el esfuerzo de corte, ¿no? En los tornillos A490 trabajo con 65 menos el valor con los cuales voy a diseñar en conexiones tipo momento axiales. Entonces ahora iba a entrar a hacer unos ejemplos, ¿sí? Y lamentablemente tengo que abandonarlos por 5 minutos. ¿Me pueden esperar 5 minutos? Sí, ¿ya? Es un tipo fricción. Y después va a ser la conexión asumiendo que es tipo aplastamiento, apoyo, ¿ya? Entonces, este es un tipo de conexión tipo fricción. Para aclaración de ustedes también, en algunos textos la llama conexión corte, ¿sí? ¿Ya? Y la otra conexión que voy a hacer después, tipo aplastamiento, que me ha dado apoyo, ¿sí? Indistintamente se usan ambos textos, ¿sí? Me voy a ir a la conexión tipo fricción. A ver, estoy agarrando acá. A ver si puedo andar un poquito esto. Ya, ahora sí se ve mejor. Estoy agarrando una placa, que es una PL12, ¿ya? Por 7 octavos. Por esos 7 octavos el ancho es 12, ¿sí? Y la voy a juntar para llevar una carga P. Quiero saber hasta cuánto puede llevar. Y para unirla le voy a poner 3 pares de tornillos a una placa y 3 pares de tornillos a otra placa de manera alternada, de la siguiente manera. Voy a poner 3 tornillos acá, aquí voy a poner 2 y aquí voy a poner 3. Lo mismo al otro lado. Por simetría, 3, 2 y 3. ¿Sí? Y los voy a separar horizontalmente con un paso S de 2 pulgadas. ¿Ya? Y verticalmente los 12 de mi placa tiene 12, lo voy a dividir 2, 2, 3, 1, 2, 2, para que haya diferencia, para que sea más completo el cálculo. ¿Ya? Voy a aplicar tornillos de 7 octavos de pulgada de alta resistencia de los tornillos tratados térmicamente, ¿sí? A 325, ¿ya? Voy a hacer que la rosca no esté dentro del plano de corte, sino la rosca esté dentro del perfil, ¿ya? Dentro del perfil en la parte inferior, y en el punto naranja, arriba y abajo, tenga área total del tornillo, ¿ya? ¿Ya? Cuando hago esta conexión, si esta mi placa tiene 7 octavos de pulgada, cada placa de arriba tendría que ser 7/16avos, pero le voy a aumentar 1 octavo de pulgada, ¿ya? Para que sea mayor, entonces de 7/16avos la voy a subir a 8/16avos, ¿ya? O media pulgada. Si yo hago eso, que estas placas sean la mitad más una medida, ya no tengo que calcular las fuerzas y efectos de esta placa, sino simplemente de la elemento principal. Entonces siempre una placa de empalme la voy a hacer de la mitad del perfil principal más un 16avo de pulgada, ¿ya? De esa manera no es necesario verificar las placas, simplemente el perfil principal. Estoy haciendo que mis tornillos estén colocados así, 3, 2, 3 y 2, ¿sí? Voy a asumir que esta conexión es tipo fricción y corte, ¿ya? La fórmula es, la tracción es el esfuerzo admisible por el área neta, es el primer capítulo que hemos visto al diseñar mis perfiles. El esfuerzo admisible es el 60% de FI. Mi placa voy a usar 0.36, el 60% de 36 es 22 KS6. ¿Ya? El área neta, yo tengo, primero, según el instituto, el 85% del área total. El área total de mi perfil es 12 por su espesor, ¿sí? Es 12 por 7 octavos. Voy a dejar el E afuera para no complicar.
Entonces, el área total es 12 veces y le aplico el 85% por normas del instituto. Después tengo una línea con 2 agujeros, otra con 3 agujeros. Entonces, tomo una línea donde tengo el total del área, que es 12 espesores, y le quito 2 tornillos, mis tornillos son de 7 octavos, le aumento 1 octavo, y lo multiplico por el espesor. Entonces tengo 12E menos 2E, tengo 10E. En el caso que tengo 3 tornillos, resto 3 tornillos y me sale 9E. En el caso de la línea 4 que he marcado acá, que sería esta, vengo bajo un agujero, se me pasa directamente acá, 2, baja recto y sale. Tengo una línea 4, entonces tengo 1, 2, 3 tornillos, ¿ya? 4 tornillos, me está afectando. 1 acá, 2 acá, 3 acá, 4 acá, que ustedes me enseñan de falla, ¿ya? Estoy restando 4 tornillos, ¿sí? Y le está aumentando una diagonal. Al área 4 está el área de 4, entonces estoy bajando, perdón, una diagonal bajo recto, otra diagonal bajo recto. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 tornillos y tengo una diagonal que es 2 horizontal por 3 vertical. Este es 2 vertical por 2 horizontal. Entonces tengo 2 vertical por 2 horizontal más 2 vertical por, bueno, por 3, este es 3, ¿no? Este es 3, 2 y 3, ¿no? Entonces coloco mis diagonales y me sale, que esta también me sale 9 veces E, ¿sí? Y tengo una 5, que sería 1, 2, 3, 4, 5, involucra 5 agujeros y tengo una diagonal de 2 por 2, otra de 2 por 3, otra de 2 por 1 y otra de 2 por 2. Para ese caso, y pongo 5 agujeros. Tengo 2 diagonales que son de 2 por 2. Tengo una diagonal de 2 por 3 y tengo una diagonal de 2 por 1. ¿Sí? Y este me sale 9,33. ¿Ya? Y la 4' que he marcado acá, que estaba haciendo acá, abajo tengo 1, 2, 3, 4 tornillos, pero tengo una sola diagonal que tiene 4 de ancho y tiene 5 de alto, ¿sí? Entonces vengo acá, esta tiene 4 de alto por 5 de ancho, ¿ya? Y esta me sale 8,80. De todas estas tengo 8,80, 9,33, 9, 9, 10 y 10. Y me quedo que la más crítica es 8,80. Entonces agarro que la fuerza de tracción crítica sería el esfuerzo admisible por el área neta. El esfuerzo admisible es 60% de FY por 8,80 veces el espesor de 7 octavos. Y la fuerza de tracción que lleva hasta por posición de tornillos, las placas, es hasta 169K. ¿Ya? Ahora voy a la segunda fórmula, que decía que el corte es el número de tornillos por el área de los tornillos por el esfuerzo permisible. El área del tornillo es pi diámetro al cuadrado sobre 4, que me sale 0,60. ¿Cuántos tornillos tengo en mi conexión que va a fallar? Acá tengo 3 más 2 más 3 son 8 tornillos. Lo mismo pasa al otro lado. Entonces tengo 8 tornillos que el rato que fallen se me separa la estructura. Entonces tengo 8 tornillos, 3 más 2 más 3 por el área del tornillo, ¿ya? Por especificación del tornillo al corte, ¿sí? ¿Ya? Dice que cuando las cuerdas no están en el plano del corte, para tornillo 325 en conexiones tipo corte, utilizo 15. Aquí va el 15. Entonces, por corte en tornillos, mi perfil puede llevar hasta 72K. Entre 169K, que es la resistencia de las placas, y 72, que es de los tornillos, la carga máxima que puede haber esta conexión, que le puedo aplicar, son 72K, que es el más crítico, ¿sí? Si quisiera subir esto, tendría que aumentar el número de tornillos, ¿sí? Para de repente duplicar esto por el doble de tornillos, ¿no? Que no sean 8 tornillos, sino 16 tornillos, por decir. Y entonces duplico, llego a 144, que me acerco a la tracción de las placas. Podría hacer eso para mejorar mi resistencia. Pero dadas las condiciones de este problema, mi carga crítica es 72K.
Puedes repetir lo mismo, la misma conexión, pero voy a asumir que esa conexión falla por apoyo, ¿sí? Ya repito el problema 1, pero tipo apoyo, ¿ya? Para determinar el área neta es lo mismo que el caso anterior, ¿ya? La atracción, el esfuerzo admisible por área neta, que es 22, había determinado en mi ejercicio anterior que la área neta crítica era 880E, ¿ya? 880E, sí, ya está sacada de ahí, estoy repitiendo el valor, y mi tracción es 169, no varía entre conexión, fricción y aplastamiento, es tracción en las placas, no importa. En el tema de corte de anillos, tenía 8 tornillos de área de 0,60, pero la especificación para esta es 22 KSI, ¿sí? ¿Ya? En este caso, cuando es tipo apoyo, es 22 KSI, no 15, entonces pongo 22, ¿sí? Y multiplico por 22 y este valor me sale 105.6, ¿sí? Pero tengo una tercera fórmula que me dice que el aplastamiento está dado por el número de tornillos, que es 8, por el diámetro del tornillo, que es 7 octavos, por el espesor de la placa era de 7 octavos, y el esfuerzo de aplastamiento es 1.35 por el esfuerzo de fluencia del material, en este caso 36 kg. Multiplico esto y me da que la fuerza de aplastamiento es 297. De mis tres fórmulas, 169, 105 y 297, 105 es la más crítica, y la carga máxima que podría llevar esta corrección, si fuese de apoyo aplastamiento, es 105. ¿Ya? Pero esta conexión, también por la misma conexión, si la calculo por el método de, o sea, por una conexión tipo corte-fricción, es 72. Es lo más lógico que esta conexión de acá falle por corte, cuando yo jalo, no por lo que los tornillos apretan las placas, sino por lo que tracciono las placas, ¿ya? Y claramente es más crítica la falla por corte-fricción que la falla por aplastamiento, ¿sí? Que es este caso. ¿Ya? ¿Ya? A ver, haremos otro ejemplo, tipo fricción nuevamente, ¿sí? Fricción, voy a poner corrigiendo fricción. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo tengo un perfil W 14 por 74 que lo tengo que alargar con otro 1474 y este perfil está a una tracción de 400K, ¿sí? Para unirlos, ¿ya? Yo le pongo al patín de superior una placa de empalme y al de inferior una placa de empalme. El espesor del TF, ¿ya? Es de espesor. El TF es 0,783, ¿ya? Entonces yo le voy a poner una placa de empalme un poquito más gruesa de esa de 7 octavos, ¿ya? Entonces mi placa de empalme le voy a poner 7 octavos, que es un poco más grueso que el patín superior, ¿ya? Le pongo ahí. Y la voy a unir por 3 filas de tornillos, 2, 2, 2 arriba, 2, 2, 2 abajo. Entonces aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 tornillos a la izquierda, 12 tornillos a la izquierda, ¿ya? Voy a asumir que mi conexión es tipo fricción corte de este perfil, mi carga es 400K y mi acero es de 36K6, ¿ya? Estoy haciendo 3 filas de 2 tornillos, 2 en cada patín, ¿sí? Voy a asumir que la rosca está fuera fuera del plano de corte, ¿ya? Uso mis normas. Entonces, ¿qué pasa? Mis placas de empalme tienen que ser un poco mejores que mi placa del patín superior. El patín superior tiene un espesor de 783, tiene un ancho de 14. Mi placa la voy a hacer un poquito más grande de 14, digamos 15, un número entero. El espesor de mi placa tiene que ser un número en fracción de 7 octavos mayor al espesor de este, le pongo una de 7 octavos. Entonces mi placa de empalme va a ser una placa de 15 por 7 octavos. Mi patín superior tiene 1419 por 0,783. ¿Sí? La carga que aparece aquí es P medios arriba, P medios abajo, el perfil está a 400, o sea, arriba tengo una carga de 200 y abajo tengo una carga de 200. Lo que va a evitar que este perfil falle es cuando fallen
todos los tornillos de un lado, que son 6 arriba y 6 abajo, con 12 tornillos, que no va a fallar. Entonces, mi cantidad de tornillos son 12 para mi conexión. Okay. Aquí tengo una vista desde arriba, la misma figura, ¿ya? Entonces, si mi conexión es tipo corte, mi carga, que es P medio, es igual al esfuerzo admisible por área neta, ¿sí? El esfuerzo admisible es el 60% de FY, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el área del patín es BF por TF, ¿ya? Que me sale 11.108, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? No. Según el instituto, el área no debe ser superior al 85%, entonces, bueno, el área total, el 85% de 11.78. Y el área 2 sería, aquí me va a fallar 2 tornillos, 2 tornillos o 2 tornillos al jalar. Están cualquier diagonal, lo que va a ser, lo va a ser mayor porque tengo que subir la diagonal, entonces la crítica sería restando 2 tornillos. O sea, el área total les resto 2 áreas de tornillos. 11.178, que es el área del patín, les resto 2 tornillos de 7 octavos menos 1 octavo, y me sale, según el instituto, la primera forma me da 9.44, y según los tornillos me da 9.54. La más crítica en este caso resulta ser el dato del instituto, 9.44. Por tanto, la tracción máxima que puede llevar el patín, el perfil, que es de 200, el exigido es 60% por el área neta es 9.44 por 22 KSI, me da 207, que es mayor a los 200 solicitados. Por lo tanto, esta conexión me cumple porque la tracción máxima de las placas es superior a 200, ¿sí? Voy a analizar la situación de corte, ¿sí? Corte me dice el número de tornillos por el área del tornillo por el esfuerzo permisible, ¿sí? Estoy usando ahora tornillos, mi problema, a 490, ¿sí? La expresión para tornillos a 490 al corte, ¿ya? Es 20 casi, ya no 15, 20 en este caso, ¿sí? Y si es aplastamiento va a ser 32, ¿sí? Entonces, vengo acá, ¿sí? Y le pongo 20 como el esfuerzo permisible. El área del tornillo es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Y tengo, ¿qué es lo que resiste a que falle? Son 6 tornillos, ¿sí? Para un minuto, por favor, que se conecte con la mitad de la carga, con 200K. Abajo tengo lo mismo, 200K. Entonces, tomando la placa superior, ¿ya? Tengo 6 tornillos que pueden fallar, de diámetro de 7 octavos, con una especificación de 20 KSI. La fuerza de corte que me dan estos tornillos es 72K. Mi carga son 200K, por lo tanto esta conexión no cumple, no está bien. ¿Qué solución tengo? Alternativas. Incrementar el número de tornillos. Por ejemplo, si le pongo, en vez de 6 tornillos, le pongo 12. Con 12 esto se va a volver 144. Tengo que aumentarle más, le pongo 18. Puede que me dé, voy a ver, ¿sí? Otra alternativa, incrementar el diámetro del tornillo de 7 octavos a 1 pulgada. De repente, aquí este va a ser más grande, me va a dar. Otra alternativa, cambiar la orden de los tornillos, ¿sí? No sé qué puedo hacer acá. Reducir tornillos, tienen que poner un tornillo directamente aquí al medio. Tendría que ser una fila larga de tornillos. ¿Ya? ¿Ya? Otra alternativa es mejorar la calidad del tornillo, pero el tornillo máximo que tengo de calidad es el 490, ¿sí? ¿Ya? No hay mejor tornillo, entonces no puedo mejorar la calidad del tornillo. Aparentemente de todo esto sería incrementar el número de tornillos. Entonces, ¿qué pasa? Si triplico los tornillos, de 6 me voy a 18, o sea, 9 filas de 2 tornillos, en vez de que sean 3 filas, le tengo que poner 9 filas, ¿sí? Salto, ¿ya? ¿Qué me da? Mi N es, en vez de ser 6, es 18
por el área del tornillo por 20 me da 216, que por poco pasa 200. Entonces, esta conexión va a funcionar con 18 tornillos, no con 6 como estaba previsto. Entonces, tengo que incrementar mis tornillos. Caso contrario, esta conexión no es suficiente. Entonces, la solución es usar 18 tornillos. ¿Qué pasa si hago el mismo ejercicio por conexión tipo aplastamiento? El T máximo ya he determinado que es 207, es el mismo ejercicio. ¿Sí? El corte, ¿ya? Si me quedo con 6 tornillos, mi especificación ya no es 20, ¿ya? Sino es 32 para apoyo. Entonces uso 32. ¿Sí? Le pongo 32. Son 6 tornillos de 0,60 de área por 32. Me da 115. No me cumple. Y tengo el mismo tema anterior. Incremento el número de tornillos, incremento el diámetro de tornillos, cambio el ordenamiento de los tornillos, en vez de que sean 2 tornillos en una fila, sea un tornillo. Mejorar el tipo de tornillos no puedo, pues en el máximo. Entonces, ¿qué hago? Duplico. Entonces, en vez de 3 filas, le pongo 6 filas, 12 tornillos. Pongo 12 y me da 230. Cumplo, ¿sí? Entonces, en este caso de apoyo, cumpliría poniendo 12 tornillos, ¿ya? Entonces, ya con 12 tornillos verifico el aplastamiento, que sería el número de tornillos por el espesor de la placa, por el diámetro del tornillo, por el esfuerzo de aplastamiento. 12 tornillos. La placa es 7 octavos. El diámetro del tornillo es 7 octavos. El esfuerzo de aplastamiento es 1.35 por el FY, que da 135. Por aplastamiento me da que puede llevar una carga de 446, mucho más grande a 200. O sea, por ese lado no voy. Si yo comparo mi conexión tipo apoyo con mi conexión tipo corte, ¿ya? La corte me da el caso más crítico con 18 tornillos. El tipo aplastamiento solamente me requiere 12 tornillos. Lo más lógico que esta conexión que estoy mostrando acá, el rato que la jalo, falle por la tracción, el corte, o sea, la falla de los tornillos con la falla de las placas, y no falle por la fuerza de unión y aplastamiento que estoy haciendo con los tornillos. Por lo tanto, esta conexión, lo más lógico es que falle por tipo corte, ¿sí? Entonces, el tipo de aplastamiento me da un valor mayor, el tipo conexión tipo corte me da el valor más crítico. Y mandamos ahora los momentos. A ver, lo voy a dejar acá, la explicación de hoy día, y la próxima clase que nos toque, vamos a hacer conexiones tipo cargas axiales, ¿sí? Sería para la clase siguiente que vamos a tener. Voy a guardar esto acá, ¿ya? Y quisiera tocar lo siguiente, ¿ya? Al principio de la clase, cuando no estaban todos conectados, hice el siguiente planteamiento. Uno, no quieren hacer el examen el día 23, el día 30 o el día 30 o 6, que tendríamos que aumentarle tornillos adicionalmente. Él iba a explicar el tema de soldadura. ¿Les he explicado? ¿Les va a explicar? ¿Qué han quedado con él? ¿Alguien me podría comentar? Enseñar con soldadura es mucho más fácil, causa sus complicaciones, como les decía, ¿no? A ver, he recibido 30 volúmenes, ¿sí? ¿Ya? El día 30 probablemente no tengamos ninguna clase, salvo que me pueda conectar, haríamos alguna complementación, algún repaso, alguna cosa así. No tengo mucha seguridad. El 30 es feriado donde estoy yendo, no sé si, como es lunes, si va a ser feriado largo, entonces puede estar 28, 29 y 30 fuera de circulación, ¿no? Si para eso no me va a poder conectar, les aviso con tiempo, ¿no? Y definitivamente el parcial 2 lo tomamos el día 6 de junio, ¿sí? Entonces el próximo lunes haríamos una clase de terminar tornillos me faltaría, no sé, perdón, conexiones por cargas axiales y momentos,
que son una explicación un poquito larga y dos buenos ejemplos, ¿sí? Para ver cómo se maneja cuando hay momentos, ¿sí? Uno en tipo apoyo, otro en tipo aplastamiento, ¿no? Sería, y aparte llevaríamos el tema de soldadura, ¿sí? Con tornillos, ¿no?